el arca de Dios, llevada en los sacerdotes, fue capturada, defendida por un ejército, fue capturada, pero ella sola, por sí mismo, destruye a 3 ciudades. ¿Cómo puede ser que el arca de Dios, cargada en hombres de sacerdotes y defendida por miles de soldados, es capturada, pero ella sola por sí misma destruye 3 ciudades? Es una reflexión. Lo que debemos entender en primera instancia es que Dios es Dios y su presencia es real. Y lo primero que yo aprendo en este capítulo 5 es que la presencia de Dios representada en el arca, y escuche bien estos elementos que habían en el arca contenía en su interior el maná, que representa sustento divino, las tablas de la ley, que representa la obediencia a la palabra, la vara de Aarón, que reverdeció, que representa el liderazgo. Tenía encima, y esta era una caja cubierta, y ahí encima estaba el propiciatorio, donde se derramaba la sangre del que el sumo sacerdote una vez al año entraba y derramaba una sangre en expiación por el pueblo, y estaban los querubines con sus 2 alas encima, que representaba el mover angelical de parte de Dios a través del propiciatorio, que es la figura de la sangre de Cristo. Todo esto representa la presencia de Dios. Representa el arca, estaba en el lugar santísimo, que era el acceso directo a Dios. En nosotros, en este tiempo, escuche bien, podemos acercarnos directamente al lugar santísimo. El velo se rasgó, podemos entrar directamente a la presencia de Dios, porque la sangre de Cristo fue derramada. Él pagó el precio del pecado. Podemos comer del maná, el sustento divino. Podemos alimentarnos por la palabra. Podemos crecer en un liderazgo espiritual. Podemos ver los cielos abiertos y los ángeles que suben y los ángeles que bajan. El arca estaba calefateada con oro, que representa realeza, integridad. Y nosotros necesitamos mantener esa realeza, esa integridad en nuestras vidas para que su presencia esté en nosotros. Ahora, lo tremendo de todo esto es que cuando esta arca era puesta o era llevada por hombres impíos, lo tremendo es que cuando era llevado en los hombros de gente impía, no tenía efecto alguno. No tenía efecto alguno. ¿Cómo es eso? Claro, recuerde que Omni Fines eran gente que no conocía a Dios. Y por el hecho de no conocer a Dios, actuaban impíamente. Hacían cosas que no correspondían. Miraban en menos lo sagrado. Menospreciaban las cosas sagradas. Es como quien dice hoy en día, la gente que toma a Dios como un amuleto, o a los pastores como un amuleto, o las cosas de Dios como un amuleto. Entonces piensan que porque van a una iglesia, o piensan que porque tienen una relación de amistad con un hombre de Dios, o porque piensan que son buenos, dicen Dios está conmigo. Pero están menospreciando las cosas de Dios. Por ejemplo, si alguien deja de congregarse, tú estás menospreciando la casa de Dios. Tú estás menospreciando el congregarse y estás menospreciando a tus hermanos. Tú estás menospreciando el mandato que dice, porque es un mandato que dice sin dejar de congregarse. Lo estás menospreciando. Ahora, cuando hay gente que no quiere, por ejemplo, hablemos acerca de el ofrendar. Cuando hay gente que no quiere ofrendar o miran menos, lo menosprecia, no quiere hacerlo, dice no, yo no tengo nada que darle a la iglesia, nada que darle a Dios, ¿cómo Él va a querer mi plata? Están menospreciando lo sagrado. Por otro lado, veámoslo también del punto de vista de la gente que se aprovecha de las ofrendas y del pueblo, también lo está menospreciando lo sagrado. Entonces, los tiempos de adoración, menosprecias el tiempo de adoración, menosprecias la alabanza, no quieres cantar, no quieres adorar, prefieres escuchar cualquier tipo de música, menos adoración en tu casa. Llegas a la iglesia, tampoco adoras.
o llega solamente el mensaje, menosprecias la alabanza es muy importante. Entonces cuando comenzamos a menospreciar las cosas que son sagradas, por ejemplo, hablemos de otras cosas, como el matrimonio, cuando menosprecias tu esposa, cuando menosprecias tu esposo, que es algo sagrado, cuando menosprecias a tus hijos o tus padres, cuando menosprecias a tu pastor, cuando menosprecias a tu discipulador, cuando tú comienzas a menospreciar la gente que Dios colocó para caminar contigo, tú estás menospreciando las cosas sagradas. Y cuando tú menosprecias las cosas sagradas, es impiedad, porque lo sagrado es divino. Lo sagrado es divino. Estos hombres eran impíos y menospreciaron las cosas sagradas. Se aprovecharon de la gente. Y cuántos hombres que predican y Dios nos libre se aprovechan de la gente. Y cuántos hermanos que vienen a la iglesia se aprovechan de los hombres de Dios o se aprovechan de la hermandad. Entonces eso es falta de temor de Dios. Es menospreciar las cosas sagradas. Entonces el temor de Dios, el aprecio, el honor y la honra por las cosas sagradas, la honorabilidad, el respeto, el compromiso a lo sagrado, soy yo que lo pongo en mi corazón, soy yo que respeto, soy yo que me comprometo, soy yo que honro, yo lo decido honrar a Dios. Lo compartíamos estos días. El Cana, el esposo de Ana y padre de Samuel, tiene que haber escuchado la mala fama de Ofni y Fines, porque se hablaba de la mala fama de ellos. Pero decidió aún así servir a Dios con compromiso, servir a Dios con honor, servir a Dios con respeto, servir a Dios con seriedad. Y Samuel, cuando iba creciendo, lo mismo, él vio a esos hombres. Él escuchó de la mala fama. Seguramente tiene que haber visto a su padre Elí sufrir por ello, pero él decidió comprometerse, él decidió actuar serio, él decidió tener honor y servir a Dios porque era un compromiso personal. Luego estos hombres mueren, pero lo tremendo de todo es que el arca de Dios no tiene poder en hombros, o la presencia de Dios no tiene poder en gente que actúa impíamente. Y ese es el gran secreto. Ese es el gran secreto. Actuar impíamente nos quita el poder de Dios, porque es lo mismo como no santificarse. Y hay una palabra que a mí me gusta mucho, que vamos a ver si la encuentro, pero dice de memoria, dice así, que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, pero por su santidad, por su consagración. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te consagras para Dios, eso va a permitir que haya poder de Dios en tu vida, que su presencia se glorifique en tu vida, en tu corazón. Amén. A ver, vamos a ver. Aquí está, Romanos 1:4. Dice así, 1:3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Todos vivimos según la carne, todos tenemos una historia, todos tenemos un padre, todos tenemos familia. Pero dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado, ¿cómo fue declarado? Hijo de Dios con poder. ¿De qué depende que el poder de Dios, que el poder de su presencia actúe en mí? ¿De qué depende de que yo sea reconocido como un hijo de Dios con poder en mi vida? Y es poder, escuche bien, es poder de poder. ¿De qué depende? Depende del espíritu de santidad. En otras palabras, si los hijos de Elí hubiesen sido hombres piadosos, que hubiesen respetado las ofrendas, que hubiesen sido puros sexualmente, que hubiesen obedecido el consejo de su padre, que hubiesen hecho lo bueno y hubiesen honrado el nombre del Señor, ellos llevaban el arca en sus hombros y la victoria era segura para Israel. Era segura para Israel, pero como no lo hicieron, como
actuaron sin santidad, sin consagración, obviamente fueron derrotados. Y yo quiero preguntarte, ¿acaso nuestras más grandes derrotas no han sido cuando hemos estado haciendo cosas que no corresponden? ¿Acaso nuestras más grandes derrotas no han sido cuando hemos estado haciendo lo que no conviene? ¿Acaso nuestras derrotas o nuestras miserias más grandes no han sido cuando hemos estado pecando, insistiendo en algún error y no dejando aquello que tenemos que dejar? Entonces es por eso que es importante que entendamos esta palabra. Los hijos de Elí fueron con el arca pensando que tendrían victoria porque la tomaron como un amuleto. El evangelio no es un amuleto, ir a la iglesia no es un amuleto, los pastores no son un amuleto. Las cosas de Dios son sagradas, son divinas, hay que honrarlas, hay que darle seriedad, honor, respeto, independiente de dónde esté tu iglesia, de cuál sea el lugar, de dónde congreguen, es algo del corazón. Es algo del corazón. Y ahí luego Dios se glorifica. Vemos en el capítulo 5 y es impresionante. Escuche bien, pusieron el arca de Dios, la pusieron como un amuleto, al lado de un falso dios Dagón. O al frente, y cuando llega el otro día, Dagón estaba postrado enfrente del arca de Dios. Porque el Dios que tenían ellos cae postrado ante el arca de Dios. Eso significa que si estos hombres hubiesen actuado como debían actuar, la victoria era segura y el Dios que los estaba oprimiendo, que era el Dios Dagón, hubiese caído postrado ante los pies del pueblo de Dios. Y eso es tremendo, porque lo que quiero decirte en otras palabras es que siempre detrás de una batalla espiritual hay un principado de este mundo. Siempre detrás de una lucha hay un principado que está oprimiendo. Y yo quiero mostrarte qué significa Dagón. Quiero mostrarte qué significa Dagón. Según la Biblia, Dagón tiene que ver con aquello que quiere robar tu semilla, que quiere robar tu fruto, que quiere robar tus resultados, que quiere robar tu avance. Eso es Dagón, porque se traduce en la palabra semilla, grano o trigo. Pero qué interesante, porque cuando vamos a otra definición, escuche bien, aquí se la voy a leer. El Dios de los filisteos, que es el Dios de la fertilidad, en otras palabras, de la cosecha, y relacionado con el grano y el trigo. Qué interesante. Y es una figura de un Dios como un pescado. Qué interesante todo esto, porque cuando vemos la figura y lo que significa, era que de alguna manera lo que este Dios quería hacer era quitarle toda fertilidad, todo fruto a los israelitas. Obviamente el contexto del pueblo era que Elí estaba ya viejo, no había visión, los hijos lo estaban haciendo mal, pero Dios tenía un plan y se estaba suscitando un hombre fiel. Recuerde que eso estaba en el tiempo de los jueces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pueblo se apartaba de Dios, venía el enemigo y le quitaba la cosecha, le quitaba los frutos, le quitaba todo lo que ellos tenían. Entonces luego se levantaba un juez y juzgaba, y Samuel fue el último gran juez. Elí era anterior a Samuel, estaba juzgando al pueblo, le estaba dando victoria, pero se estaba apagando la lámpara. Ya no había visión, ya no había palabra, él ya estaba viejo. Entonces, cuando muere Elí, se levanta Samuel. Y cuando muere los hijos de Elí y Elí, el arca había sido capturada. Pero el arca de Dios estaba defendiéndose por sí misma e impidiendo que el enemigo que quería destruir la cosecha de su pueblo, o el falso Dios, o el Dios de los filisteos, que quería robarle la productividad, la fertilidad, la semilla y la cosecha, fuera destruido. En otras palabras, la presencia de Dios peleó
Dios peleó, porque este capítulo 5 es una lucha de autoridades espirituales. El arca de Dios, del Dios de Israel, del Dios del cielo, con el falso Dios o el Dios de los filisteos. Y él cae rendido a tierra, lo levanta nuevamente, después estaba con las manos cortadas, cayendo a tierra nuevamente. Pero lo que es más terrible y más impactante es que Satanás fue destruido ahí. Entonces estos hombres se llenaron de temor, y los sacerdotes de Dagón que entraron en el templo ya no pisaban más el umbral, porque ahí había sido destruido y se le había cortado la cabeza a Dagón. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? No solamente que destruyó a Dagón, sino que hubo tumores en la ciudad, enfermedad en la ciudad. Escuche bien, aquí estamos viendo el carácter de un Dios que por defender a su pueblo, o que por defenderse a sí mismo, o que por actuar contra aquellos que creen que le capturaron, trae enfermedades, tumores a personas que lo tienen capturado, el arca de Dios, pensando que derribaron a Dios o que destruyeron a Dios. Y yo quiero declarar una palabra en esta hora, en este día. Hay mucha gente, hay muchos hombres, hay políticos, hay gente religiosa de otras religiones que creen que han capturado a Dios, que creen que están encerrando a Dios en sus leyes, que creen que están atentando contra la palabra. Pero quiero decirte de parte de Dios que caerás rendido y postrado ante su presencia, que la presencia de Dios corta cabeza de todo Dios falso, de todo lo que se quiera levantar para encerrarlo o capturarlo o tenerlo encerrado. El arca de Dios se defiende por sí misma. La presencia de Dios se defiende por sí misma. Y muchos de los que hoy están atentando contra la presencia de Dios y contra Dios estarán enfermos, porque la mano de Dios se agravará sobre sus vidas para que entiendan que solamente Dios es Dios y que no pueden capturarlo ni retenerlo. Y ahí es cuando lo liberan y lo llevan a otra ciudad. Y cuando lo llevan a la otra ciudad, ¿qué ocurre? Lo mismo. Dice, la pasaron a otro territorio, y en ese otro territorio, cuando la habían pasado, la mano de Dios se agravó contra la ciudad. Se agravó contra la ciudad y hubo quebrantamiento y hubo aflicción en aquella ciudad, porque se volvieron a llenar de tumores. Mire qué tremendo. Lo que yo estoy viendo es un Dios que agrava su mano contra ciudades. Y aquí viene la gente que no entiende el carácter de Dios, porque Dios es un Dios que actúa sobre territorios. Dios es un Dios que actúa sobre ciudades. Y muchas veces sobre territorios que están en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios mismo. Y están haciendo acciones que no corresponden, y están como capturando el arca, como capturando la presencia. Es Dios que quebranta, es Dios que destruye. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo en una parábola. Cuando el padre de familia hace la gran cena y comienza a invitar a la gente: vengan a mi cena, vengan, está todo preparado, ya han sido los becerros muertos, está todo listo para el gran banquete, para la gran cena, vengan. La gente no quiso venir, la gente no quiso ir. ¿Y qué ocurrió? El padre de familia se enojó, dice, y destruyó la ciudad. Cualquiera pudiera pensar que tenemos un Dios muy enojón, un Dios muy mañoso, un Dios que quiere gente. Pero quiero decirte algo: nuestro Dios es más allá de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros entendemos. De tal manera que hay que ponerse serios con Dios. Porque hay mucha gente que está jugando con Dios, hay mucha gente que está hablando de Dios. Una cosa, mire, escuche bien esto. Una cosa que tú seas hijo de Dios y tengas tus luchas, tus dificultades, Dios lo entiende. Hay otros que se están yendo de cabeza en contra de Dios, en contra de los hombres de Dios, en contra de la gente de Dios, y se van a convertir y van a ser grandes hombres de Dios, como le pasó a Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Pero hay otros que, producto de atacar el nombre de Dios y producto de no entender el propósito de Dios y el cerrar su corazón y estar duros ante Dios, se van a enfermar. Se van a enfermar y se va a acabar su tiempo en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios da oportunidades para que tú abras tu corazón a Él. Dios da oportunidades para que tú entiendas. Pero cuando la persona está atacando y no está entendiendo, el mundo no va a entender muchas veces. El mundo no va a comprender muchas veces. Y claro, alguien puede decir: usted, hermano, está hablando del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es diferente. Bueno,
Ananías y Zafira llevaron una ofrenda a Dios. Y Pedro le dijo, ¿por qué engañaron al Espíritu Santo? Tanto a Ananías como a Zafira por separado murieron en la presencia de Pedro por haber engañado al Espíritu Santo a la gente de Dios. Entonces hay mucha gente que está muriendo espiritualmente, pero otros que están muriendo biológicamente, físicamente. Que el Señor nos ayude. Esta palabra fuerte, yo sé, pero quiero compartirla porque está en medio de lo que estamos estudiando. Y a veces hay personas, y tú no te metas, y yo no me quiero meter con gente que está jugando con Dios, o no está entendiendo a Dios, y lo está haciendo de una manera equivocada. Hermano, tengamos cuidado con las cosas sagradas. Tengamos cuidado con lo que es divino. Y estos hombres que ahora, como fueron destruidos, el dios Dagón fue destruido, lo pasaron a la ciudad, en Asdod fue destruida la ciudad con tumores, lo pasaron a Gat, hubo quebranto y aflicción en la ciudad. También enviaron el arca de Dios a Ecrón. ¿Y qué ocurrió? El pueblo dijo, enviaron la muerte a nosotros, porque había expectativa de muerte, había consternación, y la mano de Dios se agravó en esa ciudad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mire, yo no lo quiero dejar con la sensación de que Dios anda destruyendo ciudades por ahí. Pero el tema es el siguiente, llevémoslo a este tiempo. Hay muchas ciudades que están siendo destruidas porque la presencia de Dios no está ahí. Hay muchas ciudades que van a ser destruidas porque la presencia de Dios no está ahí. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos que la mano de Dios se agravó sobre ciudades, uno de los motivos es porque oprimían la presencia de Dios. ¿Qué es esto que estamos leyendo, capítulo 5? Oprimían la presencia de Dios. Quisieron capturar el arca, quisieron capturar a Dios, quisieron capturar a Cristo, quisieron capturar el poder de su sangre, quisieron capturar el liderazgo espiritual, quisieron capturar la palabra, quisieron capturar el mover de los ángeles de Dios a favor de su pueblo, quisieron tener a Dios encerrado. Y eso es lo que nos está pasando hoy en nuestro tiempo. Dios se va a abrir. Dios se va a liberar por sí mismo. Dios comenzará a pelear por sí mismo. No hay ninguna religión, no hay ninguna institución, cualquiera sea el nombre, bautista, pentecostal, wesleyana, anglicana, presbiteriana, que pueda encerrar a Dios, ni católica, ni nada. Nadie lo puede encerrar, nadie lo puede capturar, nadie tiene el monopolio. Dios es Dios y Él por sí mismo se va a defender y Él por sí mismo va a demostrar su poder. Aleluya. Y lo que va a ocurrir es que la presencia de Dios va a ser liberada. Estoy viendo y quiero profetizar un tiempo donde la presencia de Dios va a pelear por sí misma y va a venir un tiempo de liberación de su presencia. La presencia de Dios será tan poderosa, escuche bien esto, será tan poderosa que va a traer quebranto, aflicción, lágrimas y muerte a quienes lo oprimen, pero va a traer bendición, va a traer vida eterna, va a traer sanidad, va a traer restauración a quienes la honran, a quienes ponen seriedad, honor, respeto, la honran y conocen la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Bueno, yo quiero dejar hasta aquí entonces el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Hay tantas cosas que podemos seguir compartiendo. Pero Señor, hasta aquí llegamos con el mensaje del día de hoy. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Señor, ayúdanos a entender que no podemos capturar tu presencia, no podemos encerrarla. Señor, que todos los que atentan contra tu presencia y que la quieren encerrar serán destruidos. Mas también los que te honran, Señor, habrá sanidad, vida eterna y victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.